Bienvenidos sean todos a la presentación del proyecto Desarrollo de un simulador de adiestramiento para ingenieros y operadores de hornos de proceso, presentado como requisito parcial para obtener el título de ingeniero químico. Mi nombre es Esteban Camargo y mis tutores son los profesores Antonio Cabero y el profesor Euler Jiménez. La agenda a desarrollar tendrá la siguiente estructura. Comenzará por la introducción, luego los objetivos y antecedentes, para más adelante sentar los fundamentos teóricos y modelo matemático con la descripción del algoritmo. Se aclararán las especificaciones del horno simulado, se describirá la interfaz del simulador y el alojamiento web, se mostrarán los resultados y se cerrará con las conclusiones y recomendaciones. Para introducir el proyecto, comenzaremos brevemente por describir los hornos de proceso como equipos de suministro de energía para los fluidos de procesos en las industrias del sector petrolero y petroquímico. Como cualquier otro equipo en la ingeniería, su variable clave a modificar, a optimizar, es la eficiencia térmica, cuyo efecto es, en este caso, es disminuir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué sería esto importante? Bueno, los hornos son equipos que consumen aproximadamente 100 kilogramos hora de combustibles fósiles para ceder 1 megavatio de energía a los fluidos de proceso, lo cual genera, proporcionalmente, emisiones de dióxido de carbono, y a nivel mundial estas emisiones han ido aumentando. En el 2019 se registró un máximo histórico de emisiones, y aunque en el 2020 este disminuyó por la pandemia, en el 2021 se ha vuelto a alcanzar un máximo histórico. Ahora, entendiendo la importancia de aumentar la eficiencia de estos equipos para disminuir estas emisiones y consumo de combustibles fósiles, el factor más importante en la incidencia de esta eficiencia es el exceso de aire en la combustión. ¿Cuál sería una posible solución para esto y a la que se apunta en este proyecto? Es mejorar las habilidades de los ingenieros y operadores de hornos de proceso a través del desarrollo de un simulador. Objetivos y alcances. El objetivo general es desarrollar un simulador web de hornos para la enseñanza del manejo de estos equipos, al permitir visualizar los efectos de modificar las condiciones de operación y su impacto en la eficiencia del horno. Como objetivos específicos tenemos aplicar los conceptos teóricos asociados a la operación de hornos, aplicar las ecuaciones de balance de masa y energía y de transferencia de calor en la construcción de un modelo matemático para el cálculo de las condiciones de operación de los hornos. También tenemos diseñar una herramienta para la enseñanza de estos equipos con el modelo construido con una interfaz útil y sencilla para los usuarios. Y finalmente, desarrollar dicha herramienta y alojarla en línea para su fácil acceso. Los proyectos previos a esta investigación pueden ser categorizados o divididos en 3 grupos. El primero, compuesto de investigaciones enfocadas en la optimización de hornos de procesos puntuales y a condiciones definidas, que no pueden ser variadas. El segundo grupo, que abarca simuladores abiertos al público, pero sin interfaz, enfocados puramente en el diseño de hornos. Y el tercero, compuesto por simuladores comerciales, que están orientados al diseño, pero ninguno con fines explícitamente educativos. Ahora, los fundamentos teóricos y el modelo matemático desarrollado. Para empezar, una definición más completa de los hornos de procesos es cuando los definimos como intercambiadores de calor de fuego directo, que utilizan los gases calientes de la combustión para elevar la temperatura de una corriente que fluye a través de un serpentín de tubos alineados en todo el equipo. Las industrias principales en donde conseguimos estos hornos es donde se procesa hidrocarburos. También tenemos refinerías, plantas de gas, en petroquímicas, por mencionar algunas. Las operaciones unitarias que requieren el uso de hornos son la alquilación, la coquización, el craqueo y el craqueo catalítico, la destilación, el reformado catalítico, entre otras. Pueden ser nombrados dependiendo de su utilización, como por ejemplo hornos de arranque, rehervidores, reformadores u hornos de residuo, entre otros. Ahora nos adentraremos en las secciones y componentes de estos equipos. Si observamos el horno desde su base hasta el tope, encontraremos como la primera sección la sección radiante, donde se encuentran los quemadores y donde se va a producir la llama de la combustión. En esta sección tenemos el banco de tubos o serpentín de tubos que va a estar expuesto directamente a la llama, conformado normalmente por tubos lisos y que resisten altas temperaturas.
Atrás de los tubos normalmente se encuentra una pared recubierta de material refractario. Este material refractario se va a encargar de la radiación que pasa entre tubo y tubo, reflejarla de nuevo hacia los tubos para aumentar la eficiencia en la transferencia de calor por radiación en esta sección. Si seguimos subiendo, nos vamos a encontrar con la sección de escudo. En esta sección de escudo se llama escudo porque va a recibir o proteger el resto de los tubos que se encuentran encima, que ya pertenecerían a la sección de convección, de la radiación directa de la llama. Estos tubos de la sección de escudo están normalmente conformados por 2 o 3 filas, y la cantidad de calor transferido al fluido en esta sección suele ser mitad por transferencia por radiación y mitad por convección. Si seguimos subiendo, encontramos la sección de convección, normalmente conformada por tubos recubiertos de aletas. En esta sección, el mecanismo de transferencia de calor es por convección de los gases calientes de combustión. Si seguimos subiendo, encontramos la sección de recuperación de gases, que es una pequeña sección vacía entre la sección convectiva y la chimenea, cuyo objetivo es llevar los gases de la combustión hacia la chimenea. La chimenea es un conducto que va a sacar los gases del horno y llevarlos hacia el ambiente. Dentro de la chimenea se encuentra el damper, que es una compuerta que va a regular el flujo de salida de estos gases de combustión, y a su vez, regulando este flujo, también va a controlar las diferencias de presión dentro del horno que van a afectar la entrada del aire utilizado para la combustión. Los hornos pueden ser clasificados dependiendo de su diseño mecánico, como hornos cilíndricos o hornos de cabina. También existe otra clasificación que sería hornos con serpentín horizontal, como se puede ver aquí en esta imagen, u hornos con serpentín vertical. Casos adicionales se consigue donde el serpentín es helicoidal alrededor de la llama o con forma de pérgola dentro de la sección de radiación. No todos los hornos tienen sección de convección, pero normalmente este tipo de hornos suelen tener menor eficiencia y son modelos antiguos. Adicionalmente, también hay hornos que son de cabina doble, que pueden encontrarse con serpentines verticales o con serpentines horizontales. Otra clasificación de los hornos de proceso es por la ubicación de los quemadores. Estos pueden estar ubicados en el piso, en las paredes o en el techo de la sección de convección. Esto hace que la llama a veces esté en forma vertical o en forma horizontal. La clasificación de los hornos de proceso por el tiro es cuando el movimiento de los gases de combustión es controlado o no por ventiladores. Por ejemplo, un horno de tiro natural sería aquel que mueve los gases de combustión simplemente por las diferencias de densidades. Los gases calientes van a subir y salir del horno de forma natural. Un horno de tiro forzado es aquel que tiene un ventilador en la entrada de aire y este empuja los gases de combustión fuera del horno. El horno de tiro inducido es aquel que tiene un ventilador al tope, normalmente ubicado en la chimenea del horno, que succiona los gases de combustión y los retira del horno. Una última clasificación sería la de tiro balanceado, que tiene un ventilador en la entrada de aire para la combustión y a la salida de los gases de combustión. El balance de energía dentro del horno se puede dar de forma global y a su vez subdividirse en zonas o volúmenes de control. También puede ser visto como un intercambiador de calor con 3 zonas diferentes o 3 etapas. En el balance global tendremos que todo el calor de entrada tiene que ser igual al calor de salida. El calor de entrada va a ser el calor suministrado por la combustión, el calor sensible del aire, el calor sensible del combustible. Y el calor que sale del horno es el calor de los gases de combustión, el calor que es absorbido por el fluido y el calor de pérdidas del horno. El calor que es absorbido por el fluido puede ser dividido también en 3 zonas: el calor que se absorbe en la zona radiante, el calor que se absorbe en la zona de escudo y el calor que se absorbe en la zona convectiva. En la zona radiante vamos a tener calor por radiación, por convección. En la zona de escudo vamos también a tener calor por radiación, que viene de la zona radiante y llega hasta, o sea, se transfiere hacia el volumen de control de la zona de escudo. Y también vamos a tener ahí calor por convección de los gases.
En la zona convectiva solo va a haber calor de convección. Ahora, pasando a la descripción del algoritmo. Las secciones del algoritmo fueron divididas en 4. Las 3 secciones o zonas que ya mencionamos previamente, radiación, escudo y convección, y le adicionamos la zona de combustión, ya que la combustión debe también ser calculada por el simulador. En la sección de combustión tenemos donde se reciben todos los datos iniciales, los datos que va a recibir el simulador, va a ser el combustible seleccionado, el exceso de aire u oxígeno en exceso en los gases de combustión establecidos, el flujo másico del residuo asignado, la temperatura de entrada y temperatura del residuo. Adicionalmente con todas las especificaciones mecánicas del horno, que esas no se podrán editar y las mencionaremos más adelante. En la sección de combustión se comienza por un balance de la reacción de combustión, donde se determinan los productos del gas de combustión y se obtienen todas las propiedades de estos gases de combustión. Dentro del simulador se tiene almacenada una base de datos con las entalpías de formación y otras variables utilizadas para calcular el resto de las propiedades como viscosidad y conductividad térmica. Luego pasamos a la sección de radiación. En esta sección de radiación haremos una suposición para poder cerrar los balances dentro de esta sección. La suposición va a ser que el 70% del calor que requiere el fluido se va a transferir en esta sección. Teniendo ese valor, ya se sabe entonces el calor, ya se tiene un número del calor que se absorbe en esta sección y se procede a calcular la temperatura de arco o temperatura de los gases de combustión a la salida de la zona radiante a través de un método aproximado en el que se usa actualmente. El simulador es Newton-Raphson. Luego se calcula el flujo de combustible con esta temperatura obtenida y se avanza a la sección de escudo. En esta sección de escudo, la suposición que vamos a hacer es que del resto del calor que se va a absorber por el fluido, que en este caso sería 30%, aquí se va a absorber la mitad. Es decir, vamos a suponer que el 15% del calor que absorbe el fluido se va a transferir en esta sección. Con esa aproximación se calcula la temperatura de salida de los gases de esta zona y luego se hace un recálculo de la temperatura de entrada del fluido a esta sección. Si la diferencia entre la temperatura de entrada supuesta y la calculada del fluido en esta sección es menor que la tolerancia establecida, se considera como buena esta suposición y se pasa a la siguiente sección. Si no, se modifica la suposición con la temperatura del fluido calculada y se repite el ciclo o la iteración en esta sección. Luego de que se alcanza el número máximo de iteraciones o la diferencia es menor que la tolerancia establecida, se pasa entonces ahora a la sección de convección. En esta sección, la suposición que se está haciendo de base es que el calor que aún no ha sido transferido al fluido debe ser transferido acá. En la sección de convección se usa la temperatura de entrada del fluido, proporcionada en los datos de entrada del simulador, para el cálculo de la temperatura de salida de los gases de combustión. Una vez se tiene esta temperatura, se procede a realizar un balance de los calores en la sección. Con la temperatura del fluido de entrada calculado de estos balances, se hace la comparación con la temperatura del fluido de dato, y si esta diferencia es mayor a la tolerancia, se debe recalcular la temperatura de entrada del fluido con el método de bisección y se vuelve a entrar en el ciclo. Una vez que se alcancen las iteraciones, el máximo de iteraciones o que la diferencia sea menor a la tolerancia, se hace la comparación. Una vez cerrado este ciclo, se hace el cálculo de los balances de energía globales en el horno y si la diferencia entre el calor cedido al fluido y el calor requerido por el fluido es mayor que la tolerancia, se hace entonces un recálculo de la primera suposición de la cantidad de calor que se cede al fluido en el horno y se procede a repetir el ciclo. Si esta diferencia es menor que la tolerancia, se considera como un proceso completado la ejecución del algoritmo y se procede a reportar los resultados. Ahora continuamos con las especificaciones del horno simulado. Fueron tomadas de un horno de refinería de residuo de vacío real. Las condiciones de operación de diseño de este horno son: el fluido es un residuo atmosférico cuyas propiedades termodinámicas describiremos más adelante, que tiene una capacidad, el horno tiene una capacidad de procesamiento de 23 megavatios, lo que es equivalente a un cambio de temperatura de 52 grados
para un flujo volumétrico de 15.723 metros cúbicos por día del fluido de residuo atmosférico. Con gravedad específica de 0,84 obtenemos un flujo básico de 13.207 toneladas por día de este fluido. Las condiciones ambientales del diseño son exceso de aire en un 20%, humedad relativa 50% y temperatura del aire en 26,667 grados centígrados, lo que es equivalente a 80 grados Fahrenheit. Las características mecánicas del horno en base a la hoja de datos son las siguientes. El número total de tubos que va a haber en la sección radiante van a ser 42, el número total de tubos en la sección de escudo serán 16 y el número en la sección convectiva son 40. El horno es de 2 pasos del fluido, lo que significa que el fluido se divide en 2 tuberías antes de entrar al horno y pasar por todas sus secciones. Esto para disminuir las pérdidas de presión en el fluido dentro del horno. También se detallan los valores del espaciado entre los tubos, el espaciado transversal, el espaciado longitudinal, en el caso de las secciones de escudo y convectiva, lo que resulta en las medidas físicas del tamaño del horno. Luego se define también el material de las aletas, su tipo, la altura, espesor y densidad dentro de los tubos. Ahora procedemos a describir la interfaz del simulador y el alojamiento web. La interfaz de usuario es el medio por el cual una persona interactúa con una aplicación de software. La interfaz de usuario debe tener controles gráficos que optimicen la experiencia del usuario usando un mouse, un teclado o una pantalla táctil. Y el alojamiento web se decidió de esta manera porque así no se requiere la instalación de un software adicional para poder correr este simulador. Puede ser accesible desde cualquier ordenador o dispositivo con internet y un navegador web. Los componentes de la interfaz son los siguientes. Hay una vista de descripción de uso y alcances del simulador, que es la que recibe a los usuarios una vez que entran como primera pantalla. Luego de recibir estas instrucciones, se pasa a la introducción de datos. Tenemos dos opciones, una de datos resumidos y otra de datos extendidos. Se sigue con una presentación de resultados. Tenemos resultados comparativos y resultados extendidos. Y por último, tenemos una sección para visualizar gráficas de las tendencias de las variables seleccionadas en los datos de entrada. El despliegue del simulador en la web se hizo utilizando la plataforma de alojamiento de código GitHub, y esta elección permite trabajar de forma individual en equipo para desarrollar proyectos de acceso desde cualquier lugar con conexión a Internet. Adicionalmente, esta herramienta permite publicar sitios web estáticos que no requieran manejo de base de datos en la nube o procesamiento de datos a nivel de servidor para proyectos de código abierto, lo que en nuestro caso es perfecto. Para dar una mejor visualización de lo que es la interfaz del simulador desarrollada, vamos a proceder ahorita a verla directamente en la web. La primera vista a la que se accede al ingresar al simulador es la de alcances, usos y limitaciones, donde se describe un poco el algoritmo utilizado, las condiciones de operación del horno y se dan instrucciones para la utilización de esta interfaz. Vamos a la sección de datos, que es el modo comparativo, donde vamos a poder comparar dos modos o dos casos de simulación, uno base y uno modificado. Aquí podemos definir entonces las condiciones de operación del proceso base y las opciones o variables abiertas para la edición en la entrada de datos son el flujo volumétrico, la temperatura de entrada y salida del fluido, que definen una absorción de calor o carga del horno. Al variar nosotros la temperatura de entrada o salida, podemos ver que hay advertencias y también cambian a tiempo real los valores de duty o de carga que vamos a utilizar. También se pueden modificar los factores de ensuciamiento. En las condiciones de combustión se puede modificar el exceso de aire. También se puede modificar el exceso de oxígeno. Se hace una aclaración de que ambas variables no pueden ser definidas al mismo tiempo. Si se define un exceso de oxígeno, ese va a tomar precedencia sobre el exceso de aire. También se definen las pérdidas por radiación, la temperatura del aire ambiental y la humedad relativa. Se pueden modificar las características o composición del combustible y también se puede decidir el sistema de unidades en el que se quiere obtener los resultados. Si queremos introducir estas variables en el sistema de unidades inglés, también tenemos esa posibilidad abierta. Una vez que hacemos clic en la opción calcular, se ejecuta el algoritmo y nos va a dar un resumen de los resultados de un caso base y un caso modificado. Esto lo discutiremos más adelante en los resultados, así que volveremos a la sección de datos. Estando en esta sección se puede ir al modo ampliado de datos haciendo clic en la opción más datos.
Aquí se pueden modificar más variables de la condición del proceso. Dando la opción a editar campos, se puede modificar la gravedad específica del fluido, el calor específico, la viscosidad o la conductividad térmica. También tenemos la modificación de las pérdidas por radiación y aquí tenemos más control sobre los factores de ensuciamiento por sección. Adicionalmente, en las condiciones de combustión podemos cambiar la presión atmosférica y dentro de las características del combustible también podemos cambiar la temperatura en la que entra el combustible. Igual podemos expresar los datos en el sistema internacional o en el sistema inglés. Y esto nos lleva a una vista extendida de todos los datos o los resultados que se generan en cada una de las secciones del simulador. Y se puede detallar específicamente todas estas variables y se puede hacer una investigación más a profundidad por cada condición de operación. Finalmente, en la vista de datos extendidos, tenemos la opción para graficar las tendencias. Podemos elegir entre una de estas 4 variables: el flujo del residuo, la temperatura de salida del residuo, el exceso de aire o la humedad relativa, y esto nos va a generar una gráfica de tendencias en la que podemos definir un rango y un número de puntos dentro de ese rango. Por ejemplo, si yo quiero cambiar la temperatura de salida de residuo del fluido, quiero que varíe en un rango de unos 30 grados o 50 grados, para un número de puntos, digamos, 90. Este número de puntos será las veces que ejecutaremos la simulación dentro de este rango. Vamos a obtener el siguiente resultado. Obtenemos cada punto o resultado de la simulación para esta variable y en fondo vemos una línea azul que une estos puntos creando la tendencia. Obtenemos resultados para las variables del flujo de combustible, la temperatura de arco radiante, la absorción de calor o la relación de absorción de calor entre la sección de radiación y convección, la temperatura de chimenea, la eficiencia térmica y las emisiones de dióxido de carbono. Volviendo ahora a nuestra presentación, tenemos los resultados de este proyecto. Los datos de entrada para la simulación, los resultados se definen a continuación. Las propiedades del fluido y condiciones de operación son las que ya definimos al principio. Temperatura de entrada es un cambio de 52 grados centígrados. La viscosidad se define acá y se especifica. Capacidad calorífica, conductividad térmica, factores de ensuciamiento se colocaron solamente en la parte interna, ya que se quiere simular un horno que no es nuevo. Son valores cotidianos en el uso normal y normal. Las pérdidas de calor al ambiente se definieron en 1,5%, el exceso de aire en 20%, la humedad relativa 50% y la temperatura del aire en 26,67 grados centígrados. También se describe la composición molar del combustible, el cual está usando un gas de refinería común. La comparación de estos resultados se hizo con el software de referencia WinHeat, que es un software de uso comercial de la empresa Stream Projects, y se usó una licencia personal autorizada de la versión 3.0. Para la comparación de resultados se dividieron en secciones y vamos a comenzar por la sección radiante. Las diferencias a resaltar es que la temperatura de entrada y salida del residuo apenas varía en 1 grado centígrado. La distribución de calor en la zona radiante varía por 1,5% y el área total del banco de tubos calculada es prácticamente idéntica. Otras diferencias a resaltar es la diferencia en la temperatura de arco radiante, que es la temperatura a la que salen los gases de combustión de esta sección, que varía en 15 grados centígrados, lo que es un 2% de diferencia comparado con el simulador de WinHeat, lo que se considera un valor aceptable. Se notó también una diferencia del área de plano frontal, que es una diferencia de aproximadamente 12%, pero para este valor no se tiene la ecuación que usa el simulador de WinHeat, pero se comprobó manualmente que este es el resultado obtenido por las ecuaciones utilizadas en este simulador. La sección de escudo también podemos resaltar algunas diferencias. Entre ellas está que el cambio de temperatura del fluido es exactamente el mismo en esta sección. La cantidad o el flujo de gases de combustión apenas varía en el 1% del flujo, del valor, y la distribución en esta zona también es diferente por menos del 1,5%.
Otras diferencias a destacar es que la temperatura de salida de los gases en esta ocasión aumenta a un 3% en vez del 2% que vimos anteriormente, y la diferencia en el coeficiente de transferencia global es de un 16%. Esta se notó ser la mayor diferencia, pero no se pudo comprobar debido a que este coeficiente de transferencia global es calculado con el coeficiente convectivo interno y el coeficiente de convección externo, y WinHeat no reporta el coeficiente de convección externo. En la sección convectiva, el grado de diferencia que se notó en la sección radiante se ve reflejado acá en la sección convectiva. La diferencia en las distribuciones de calor en esta zona es de un 2,5%, siendo la mayor diferencia en distribución de calor por zona. La diferencia en el área total del de los tubos con aletas es menor a un 5%. La mayor diferencia en esta sección se notó en el coeficiente externo promedio, pero que no afecta en más de un 5% el valor del coeficiente de transferencia global. Y la diferencia final en esta sección se encuentra en la temperatura de salida de los gases de combustión, habiendo 9 grados de diferencia, lo cual es menor a un 3% del valor total. Para los resultados globales se obtuvieron las diferencias del 1,5 ya mencionado por ciento en el flujo de combustible y en la eficiencia térmica una diferencia del 1%. Unos datos adicionales a los reportados por WinHeat que ofrece nuestro simulador es el calor liberado en la chimenea, la eficiencia térmica del horno con el Gross Calorific Value y las emisiones de dióxido de carbono al ambiente expresado en toneladas por año. Para los resultados del modo de gráficas de tendencia, se utilizó como comprobación para mostrar en la presentación la variación del flujo de residuo, obteniendo en todos los casos un comportamiento físicamente coherente con la realidad de los hornos de proceso. Al aumentar el flujo de residuo, se notó un aumento del flujo de combustible por la necesidad de aumentar el requerimiento calórico que debe ceder el horno. También se nota un aumento en la temperatura de la chimenea al aumentar el flujo de residuo debido a la presencia de más combustible en el horno. También se nota una tendencia decreciente en la eficiencia térmica al aumentar el flujo de residuo, debido a que al aumentar la energía que se le está añadiendo al fluido, también se aumenta la energía que se pierde al ambiente tanto por los gases de combustión como por las pérdidas de radiación de las paredes y el ambiente. La temperatura de arco radiante también demuestra un crecimiento y esta tendencia está asociada al aumento de combustible por el requerimiento calórico. En la relación de absorción de calor entre la sección radiante y convectiva se nota una disminución en su tendencia, esto debido a que se está aumentando la cantidad de gases que se está liberando de la sección de radiación que no pueden ser absorbidos en esta sección y aumentando las pérdidas. Las emisiones de CO2 cumplen la tendencia de aumentar mientras más combustible se ingresa al horno, más emisiones de CO2 vamos a tener. Para los resultados del modo comparativo, se utilizó el caso de aumentar 4 veces la cantidad de hidrógeno y la correspondiente disminución de los componentes de hidrocarburos en el combustible para notar qué cambios se van a dar en las condiciones de operación. Nótese que al disminuir los componentes de hidrocarburos, se espera una disminución en las emisiones de dióxido de carbono. Cuando vamos a los resultados, observamos que aparte de la disminución del dióxido de carbono, de las emisiones de dióxido de carbono, también se nota una disminución en el requerimiento de combustible. Esta disminución en el requerimiento de combustible es de un 4% y la disminución en las emisiones de dióxido de carbono es de un 11%. Para un caso adicional y simplemente como referencia, se disminuyó el exceso de aire de un 40% a un 20% y esta disminución generó una reducción de las emisiones de dióxido de carbono de un 17%, notándose la importancia de esta variable del exceso de aire en las condiciones de proceso de un horno. Ahora, para cerrar la presentación, iremos a las conclusiones y recomendaciones. Dentro de las conclusiones tenemos que se desarrolló exitosamente un modelo capaz de simular la operación de hornos de proceso, el cual está enfocado en el adiestramiento de ingenieros y operadores, y con el objetivo de aumentar la eficiencia de estos equipos,
para así disminuir el consumo de combustibles fósiles y generar menos gases de efecto invernadero, yendo acorde a lo establecido por el Acuerdo de París de 2015 de la Organización de las Naciones Unidas. Otra de las conclusiones es que el modelo desarrollado integra las ecuaciones de transferencia de calor y conservación de masa y energía en un algoritmo que simula el comportamiento de un normal proceso, y se comprobó su estabilidad para reportar resultados en el rango de las variables de operaciones establecidas. Otra conclusión es que el simulador se culminó como una herramienta de disposición pública de código abierto y está publicado en el enlace mostrado en la descripción. Fue posible validar los resultados del simulador al compararlo con programas comerciales, mostrando coherencia física en cada caso planteado dentro de las condiciones de diseño. Y, como última conclusión, se incrementó el alcance del algoritmo desarrollado con la implementación de un modo comparativo y un modo de visualización de tendencias, aumentando así las opciones que tengan los usuarios al interactuar con el simulador. Para las recomendaciones tenemos que, como todo simulador, siempre existe la posibilidad de aumentar su alcance y sus posibles usos. Por ejemplo, se pueden incluir ecuaciones empíricas para calcular la formación de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, que permitan a los usuarios tomar estas emisiones en cuenta al variar las condiciones de operación. Otra recomendación es expandir las capacidades del simulador al incorporar opciones adicionales para el algoritmo, como el flujo de combustible como una variable de entrada e incorporar la temperatura de salida del residuo como un resultado de la simulación. También se puede añadir el exceso de oxígeno en base seca, a diferencia del que se tiene actualmente, que es en base húmeda, para los cálculos de la combustión, ya que se trata de una medida bastante usual en la práctica en los hornos de proceso. Otra recomendación es ampliar las capacidades del simulador incorporando el cálculo del perfil de tiro dentro del horno y la posibilidad de controlarlo mediante el empleo de accionador hipotético del damper en la chimenea y o de los registros de aire en los quemadores. Una última recomendación, y ya más enfocada en la academia, es respecto a la cantidad limitada que hay de recursos de este estilo para poder formarse e investigar. Entonces, de allí surge la necesidad de fomentar este tipo de retos en los currículos universitarios para así seguir facilitando los procesos de aprendizaje y su posterior uso en la industria. Para finalizar, quisiera despedirme con una frase de Peter Band que ha significado para mí mucho en este proceso, que dice lo siguiente: lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos marcamos, sino los caminos que seguimos para lograrlo. Porque realmente lo que nos hace crecer no es simplemente alcanzar nuestros objetivos, sino las decisiones que tenemos que tomar en los caminos que seguimos para lograr estos objetivos. Con esto me despido, doy gracias por su atención y dejo abierta la sección de preguntas en la sección de comentarios.